Advertencia: lo que voy a contarles no es una historia para leer a la luz del día, con la seguridad de sus ojos abiertos. Es la verdad sobre cómo el océano puede robar no solo su vida, sino su propia vista. Pasé décadas en el mar, confiando en mi visión para leer las olas, las estrellas y el peligro. Pero lo que vi aquella noche, y lo que me fue arrebatado, fue lo último que mis ojos registraron. Esta es la historia de Los Ojos Abisal, la luz verde que venía del océano y cegó a la tripulación. Un relato real de terror que les hará cerrar los ojos de miedo y cuestionar la propia luz. Quédense conmigo hasta el final, y si el horror de perder la vista les golpea de lleno, si sienten la oscuridad que se apoderó de nosotros, dejen su me gusta para mostrar que se atreven a mirar lo que el mar escondió. Soy Elías Santiago, un viejo lobo de marzo de 1965 años. Mis ojos han visto de todo: el azul turquesa de los trópicos, el gris plomo del Ártico, el brillo de las estrellas en noches y nubes. La vista era mi guía, mi conexión más fuerte con el mundo. Pero el mar tiene sus secretos, y el mayor de ellos no está en las profundidades oscuras, sino en una luz. Una luz que vino del océano y me robó lo que más valoraba. En el Vagabond, nuestro buque de investigación, estábamos cerca de la fosa abisal, un agujero tan profundo que parecía la entrada a otro mundo. Ya habíamos visto anomalías, cosas que desafiaban la lógica, y el propio mar parecía observarnos. Pero lo que sucedió aquella noche de terror superó todo. La oscuridad era densa, casi palpable, la noche permanente que la entidad nos había impuesto, con el cielo tan negro que las estrellas parecían susurros distantes. El aire estaba pesado, cargado con el olor a deterioro que el regalo del abismo exhalaba, y el pulso de la tierra, un latido grave y constante, reverberaba bajo nuestros pies. La tripulación, ya al límite, vivía en la paranoia, con la mente corroída por recuerdos implantados y voces susurradas. Pero lo peor aún estaba por llegar. Estaba en mi turno de vigilia en el puente. El silencio que el océano nos imponía era casi ensordecedor. Miraba el horizonte negro, intentando discernir cualquier cosa, cualquier movimiento en las olas, que ahora parecían tener un hambre propia. Mis ojos, cansados pero aún aguzados, barrían la inmensidad. Fue entonces cuando la vi. Una luz. No vino del cielo, ni de un buque lejano. Vino del agua. En el horizonte distante, una tenue mancha verde comenzó a brillar, surgiendo de la línea donde el mar se encuentra con el cielo. No era un foco, ni la bioluminiscencia común. Era una luz diferente, más pura, más intensa, con un brillo que parecía pulsar con vida propia, idéntica al brillo que yo veía emanar de los ojos abisal en mis visiones y sueños. Al principio, pensé que era otra de las ilusiones de la entidad, un espejismo del abismo. Pero creció. Creció rápidamente, una columna de luz verde que se elevaba del océano como un faro de perdición. No era un rayo, ni un láser, era una masa luminosa que se expandía, inundando la oscuridad y transformando el océano en un mar de esmeralda incandescente. El capitán Morales, que estaba en el puente, la vio también. Sus ojos se abrieron, reflejando la luz verde que se aproximaba. La columna de luz avanzaba sobre el agua, sin disiparse, tragando la oscuridad y convirtiendo el océano en un mar de esmeralda incandescente. El pavor me paralizó. Sabía que aquella luz no era natural. Era una extensión de la entidad, su propia visión materializada, viniendo a alcanzarnos. Las alarmas del Vagabond comenzaron a sonar, pero sus sonidos se amortiguaron por la energía de la luz. Los ordenadores en la sala del sonar parpadearon frenéticamente, revelando lecturas imposibles de energía, antes de apagarse por completo. La tripulación, atraída por el brillo abrumador, corrió a la cubierta, sus rostros iluminados por un verde fantasmagórico. Algunos, ya tomados por la obsesión, extendían las manos hacia la luz, como si la estuvieran invitando, sus ojos verdes brillando en sincronía. Pero la mayoría, como yo, estaba paralizada por el terror, incapaz de desviar la mirada de aquella manifestación luminosa que devoraba la oscuridad. Y entonces, nos golpeó. La luz verde no era solo para iluminar, era para cegar. Cuando la masa de luz engulló al Vagabond, no hubo sonido. Solo un dolor agudo, insoportable, que perforó mis ojos, quemando mis retinas. Fue como si 1000 agujas incandescentes se hubieran clavado en mis pupilas.
Grité, pero mi grito fue un susurro en medio del pánico que se extendió por el buque. Caí al suelo del puente, con las manos sobre los ojos, mientras el dolor me dominaba. Cuando intenté abrirlos, no había nada. La oscuridad era total, absoluta. Estaba ciego. Lo mismo le sucedió a la tripulación. Gritos de dolor, lamentos, el sonido de cuerpos cayendo, chocando unos contra otros. La luz verde que venía del océano, la manifestación visible de los ojos abisal, había robado la vista a todos a bordo. El terror ya no era una visión, era un estado del ser. Estábamos a la deriva, en un buque a oscuras, con una tripulación ciega e insana, a merced de un océano que nos había cazado, nos había corrompido, y ahora nos privaba del último sentido que nos quedaba para comprender el horror que se desarrollaba. El lado oscuro del océano se había revelado, y su primera acción fue sumergirnos en una ceguera perpetua. El mayor misterio había sido desvelado, pero el precio fue la luz de nuestros ojos. Si la idea de que una luz pueda ser un instrumento de ceguera y terror, de que la propia visión pueda ser robada por el océano, les aterroriza, si la experiencia de Elías les hace cerrar los ojos de miedo, dejen su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más secretos que deberían permanecer enterrados. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que buscaba la entidad al cegar a la tripulación? ¿Era un castigo, un disfraz o una forma de control? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y... La última frontera de la ciencia. Yo, Elías Santiago, un viejo lobo de marzo de 1965 años, pasé la vida entera meciéndome en el océano. Vi barcos partirse por la mitad, hombres perderse en la inmensidad y el sol nacer 1000 veces sobre el agua salada. Creía conocer el mar. O eso pensaba. Para mí, siempre tuvo sus misterios, sí, pero eran misterios que un día, la ciencia o la experiencia, desvelarían. Pero lo que vi a bordo del Vagabond, en la expedición a la fosa abisal, no era un misterio. Era algo más antiguo, más peligroso. Era el propio miedo el que se escondía en las profundidades, y ellos, los científicos, lo llamaban la última frontera de la ciencia. El Vagabond era una máquina digna de respeto. Un buque de investigación de vanguardia, repleto de equipos que hacían lo que en mis tiempos de grumete solo soñábamos. Sonares que veían a través de las rocas, sumergibles robóticos que podían soportar presiones que aplastarían un submarino. La tripulación, jóvenes y viejos, estaba compuesta por científicos brillantes, todos rebosantes de una curiosidad que rozaba la imprudencia. La doctora Evelyn Reed, la jefa de la misión, era una mujer determinada, con unos ojos que brillaban con la ambición de ser la primera en desvelar los secretos de una nueva fosa, un agujero tan profundo en el océano que nadie antes había logrado alcanzar. Hablaban de revolucionar la biología, de comprender la geología primordial. Para mí, Elías, era solo otra inmersión en la oscuridad, pero ellos lo veían como la puerta al futuro. La fosa abisal era nuestro destino. No era solo un punto en el mapa, era un abismo, una grieta en la corteza terrestre que nadie había explorado de verdad. Las cartas náuticas la mostraban como una mancha negra, un vacío, un lugar donde la luz del sol nunca llegaba y la presión era abrumadora. Mis instintos, los mismos que me guiaron a través de tantas tormentas, me susurraban que había algo terriblemente mal en aquel lugar. Una sensación de peso, una quietud que no era natural. Pero los científicos, con sus números y ecuaciones, ignoraban esos presagios. Para ellos, era un desafío, la gloria del descubrimiento. Pocos sabían que estaba navegando no hacia una frontera de la ciencia, sino hacia el umbral de un horror que guardaba el mayor secreto del océano. Los primeros días de la expedición transcurrieron dentro de la normalidad tensa de cualquier exploración en aguas vírgenes. Los sonares barrían las profundidades, pintando imágenes fascinantes del lecho marino, revelando contornos que prometían nuevas especies y formaciones geológicas nunca antes vistas. La rutina a bordo era un ritmo constante, recolección de datos, análisis de muestras, turnos de vigilia. Los científicos trabajaban día y noche, llenos de una energía incansable. Conversaciones animadas sobre posibles descubrimientos llenaban la sala común. El capitán Morales, un hombre serio y competente,
mantenía la disciplina con un control firme, pero justo. Era un buque de élite, en una misión de élite. El orgullo llenaba el pecho de muchos. Pero, a medida que el Vagabond se aproximaba a la fosa abisal, una atmósfera sutil y casi imperceptible comenzó a instalarse. No era el frío cortante de las profundidades que ascendía, ni la presión que hacía crujir el casco. Era algo más etéreo, una sensación de desasosiego que flotaba en el aire, como una sombra invisible que se infiltraba en las mentes. Yo veía a los marineros más jóvenes inquietos, mirando el horizonte oscuro con una aprensión que no sabían explicar. Se reían nerviosamente, intentando disimular, pero yo lo sentía. El océano, para ellos, estaba a punto de revelar sus maravillas. Para mí, Elías, estaba a punto de mostrar sus garras. Creían que la tecnología los protegería, que los equipos darían todas las respuestas. Pero lo que la fosa abisal guardaba no podía ser medido por números o captado por sensores. La última frontera de la ciencia que ellos buscaban era, en realidad, el inicio de una pesadilla. Una pesadilla que no venía de fuera, de monstruos clásicos, sino de una verdad oculta sobre el propio océano, y que cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre la vida, la existencia y lo que realmente nos observa desde las profundidades. Yo no sabía lo que era, pero sentía que el Vagabond no se dirigía a la gloria, sino a la oscuridad. Y aquella fosa no sería solo mapeada, sería abierta. Y lo que había dentro, saldría. Si la idea de que la ciencia, en su búsqueda de conocimiento, pueda abrir puertas a horrores que la mente humana no puede comprender, les causa un escalofrío en la espalda, si la historia de Elías les hace cuestionar lo que realmente acecha en las profundidades, dejen un me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más secretos que la humanidad debería haber dejado en paz. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que es la última frontera que no debe cruzarse? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita. El abismo les aguarda, y tiene la clave para su realidad. Anomalías que desafían la lógica. La fosa abisal nos recibía con un silencio que pesaba en el alma, como yo ya había sentido antes, pero los jóvenes científicos a bordo del Vagabond aún la veían como la joya de la corona de la exploración. Yo, Elías Santiago, observaba el entusiasmo de ellos, mientras el buque surcaba la superficie imperturbable del océano. Pero aquella fachada de normalidad no duraría mucho. No tardó en que las cosas comenzaran a desbaratarse. No con un estruendo, sino con susurros en los datos, con anomalías que desafían la lógica. La primera en notarlo fue la doctora Evelyn Reed, la jefa del sonar. En su sala de control, llena de monitores y bips rítmicos, el sonido del sonar era un latido cardíaco constante. De repente, la línea en el gráfico parpadeó. Una lectura de profundidad que era imposible. 20.000 metros. Después, 30. Y, por un segundo, un número que no existía en los mapas, infinito. Ella rió. Claro. Fallo del sensor, murmuró para sí misma, manipulando los controles. Pero yo, Elías, que estaba cerca, bebiendo mi café en el pasillo, sentí un escalofrío. Los fallos del sensor no duraban tan poco y no eran tan aterradores. Los ecos del sonar comenzaron a ser extraños. No eran solo líneas en el gráfico, eran patrones. Formas geométricas que surgían por un instante y desaparecían. Cosas que se movían a velocidades que ningún submarino podría alcanzar o que se quedaban quietas en áreas donde ninguna vida debería existir. La doctora Reed y su equipo pasaban horas absortos en los datos, con las frentes fruncidas, discutiendo en voz baja sobre interferencia cuántica o fenómenos geológicos desconocidos. Para ellos, era un enigma. Para mí, Elías, era una advertencia. El mar estaba comenzando a mostrar su otra cara, una que no obedecía sus tablas. La temperatura del agua fue otra. En ciertas profundidades de la fosa, la lectura caía a grados negativos que no debían ser posibles para el agua salada. Congelar el agua del océano, y ya se sabe lo que sucede. Pero allí, el agua permanecía líquida, a temperaturas que debían transformarla en hielo sólido. El científico responsable del área, un joven entusiasmado llamado Dr. Ben Carter, estaba perplejo. Sus termómetros y sensores funcionaban,
Pero los datos eran imposibles. Empezó a ver manchas oscuras en los datos que no eran explicables por ninguna anomalía térmica conocida, como si algo estuviera succionando el calor del agua. Y lo peor llegó con la brújula. En el puente, el capitán Morales, un hombre que confiaba en sus instrumentos más que en su propia sombra, notó que la aguja de la brújula magnética comenzó a girar suavemente, sin parar, en plena calma. Después, señalaba hacia el este, en lugar del norte. Y luego, simplemente dejó de funcionar, congelada en una dirección aleatoria. Los sistemas de GPS también comenzaron a fallar, mostrando al vagabundo saltando kilómetros en cuestión de segundos o teletransportándose a tierra firme. El capitán intentaba mantenerse tranquilo, pero yo veía la línea de sudor frío en su frente. La ciencia le estaba fallando. Aquello no eran errores del sistema, como ellos querían creer. Era una inteligencia que estaba manipulando la propia realidad a nuestro alrededor. El pavor se instaló en mí. Era como si la fosa abisal no fuera solo un agujero en el mar, sino un ojo que nos observaba, y sus caprichos, sus anomalías que desafían la lógica, fueran su forma de jugar con nosotros, de mostrarnos su poder. Yo veía el miedo en los ojos de los marineros más jóvenes. Ellos no tenían las explicaciones científicas, pero sus instintos gritaban que algo profundamente equivocado estaba sucediendo. El vagabundo no estaba solo mapeando una fosa, estaba entrando en un dominio donde las leyes de la naturaleza eran reescritas con cada pulso. La doctora Evelyn Reed, al principio tan racional, comenzó a obsesionarse con los datos del sonar. Juraba ver patrones en los ecos aleatorios, formas que se repetían, como un lenguaje. Pasaba horas encorvada sobre los monitores, con los ojos desorbitados, intentando encontrar la clave para aquellas anomalías, sin darse cuenta de que la clave no abriría una puerta al conocimiento, sino a la locura. Lo que ellos llamaban misterio se estaba convirtiendo en terror. Un terror que no venía de fuera, sino que se manifestaba en los propios instrumentos, en la propia realidad en la que confiaban. Y yo sabía, en mi corazón viejo y curtido, que aquello era solo el principio. El mayor secreto del océano se estaba revelando a través de esas fallas, de esos susurros en el sistema, mostrándonos la verdad: no estábamos solos. Si la idea de que la propia realidad y la tecnología en la que confiamos puedan volverse contra nosotros, desafiando toda lógica, les causa un escalofrío, si la historia de Elías les hace cuestionar los límites de la ciencia, dejen un me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más secretos que la humanidad debería haber dejado en paz. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que había detrás de esas anomalías? ¿Era una entidad, un fenómeno o algo más siniestro? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio. El objeto central del misterio. Las anomalías ya danzaban en los monitores del vagabundo, provocando a los científicos con lecturas imposibles y aterrorizando a los marineros como yo, Elías Santiago. La brújula enloquecía, el GPS mentía, y el océano parecía reírse de nuestras certezas. La fosa abisal no era solo un agujero, era un portal donde la lógica se desvanecía. Pero lo que no sabíamos es que el caos en los instrumentos era solo el principio. El mayor misterio de aquel abismo estaba a punto de subir a la superficie, y tenía una forma. Tenía un peso. Y tenía un brillo. Fue la doctora Evelyn Reed, la misma que rió del primer fallo del sonar, quien lo encontró de nuevo. En medio de un enmarañado de ecos fantasma y lecturas sin sentido, una línea se destacó. Perfecta. Simétrica. Algo que no podía ser obra de la naturaleza, en el fondo de aquella fosa. Era el objeto central del misterio. Una señal clara, pulsante en una frecuencia que ninguna roca o criatura conocida emitiría. El Dr. Ben Carter, el joven científico, se inclinó sobre la pantalla, con los ojos desorbitados. La densidad del objeto era absurda, cambiando sin explicación, a veces ligero como el aire, a veces pesado como una montaña. Lo llamaban anomalía fascinante. Yo, Elías, sentía un escalofrío en la espalda. Fascinante es un tesoro. Aquello era otra cosa. La decisión fue rápida, aunque el aire en el puente estaba pesado como el plomo. «Vamos a izarlo», dijo el capitán Morales, su voz firme, pero yo veía el temblor sutil en sus manos.
La ambición de los científicos era mayor que la prudencia de los marineros. Querían ser los primeros en tocar el mayor misterio del océano. Pocos sabían que serían los primeros en ser tocados por él. El guinche principal fue preparado. Cable de acero más grueso que mi brazo, guinches que podían levantar un submarino. Era una operación delicada, en profundidades que aplastarían cualquier error. Yo supervisaba el descenso de los ganchos, mi corazón latiendo en un ritmo que no era el de la máquina, sino el de la aprensión. Horas se arrastraron, oscuras como el fondo de la fosa de donde venía el objeto. El silencio que la fosa abisal nos imponía se hizo más profundo. Solo se oía el zumbido del guinche y el crujido del buque, que parecía gemir bajo la tensión. Los científicos estaban en silencio, con los ojos clavados en los monitores, esperando la primera señal visual. Los marineros, por su parte, observaban el horizonte, tensos, sintiendo la presencia. Era como si el propio océano estuviera conteniendo la respiración, observando lo que sería sacado de su morada más secreta. Lo que ellos llamaban misterio estaba subiendo. Y no venía solo. Cuando la burbuja de aire rompió la superficie, fue un suspiro silencioso. Y entonces, emergió, lentamente, una masa disforme, pero con una simetría aterradora. No era lisa. No era orgánica. Era como si estuviera hecha de metal, pero pulsaba, una luz verde esmeralda emanando de su interior, bañando la cubierta del Vagabond con un brillo malsano. Los focos del buque, potentes como ellos solos, parecían débiles ante aquel fulgor. Los gritos de entusiasmo que los científicos debían haber dado se transformaron en jadeos de horror. El objeto central del misterio no era solo un artefacto, era algo vivo, algo antiguo, algo que no debería haber sido tocado. En el momento en que el regalo del abismo fue colocado en la cubierta, el aire cambió. Ya no era solo el olor a sal y metal. Un hedor penetrante, dulce y fétido, como flores en descomposición y cobre quemado, se extendió por el buque, pegándose a la garganta y a los pulmones. El capitán Morales, un hombre de hierro, se tambaleó. La doctora Reed, con el rostro pálido, retrocedió. El objeto pulsaba, la luz verde se intensificaba, y un zumbido bajo, casi inaudible, parecía vibrar directamente en los huesos. Yo, Elías, lo sabía. La ciencia había izado no un tesoro, sino una maldición. El mayor misterio del océano no era un misterio a ser revelado, sino un horror a ser liberado. Y estaba allí, en nuestra cubierta, respirando con nosotros. Si la idea de que un objeto descubierto pueda ser el centro de un misterio aterrador que desafía la realidad les eriza la piel, si la historia de Elías les hace cuestionar lo que la humanidad no debería tocar, dejen un me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más secretos que la ciencia ignora. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que era este objeto y cuál era su verdadero propósito? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita. El abismo les aguarda, y entregó un regalo. La historia secreta del océano. El Vagabond flotaba en medio del Atlántico, una prisión de acero acechada por un regalo del abismo que era el centro de una pesadilla. Las anomalías tecnológicas, el hedor a deterioro y los susurros en la mente de la tripulación eran solo el preludio. Aquel objeto pulsante, con su brillo verde esmeralda, no era solo un artefacto. Era un guardián, o un proyector, de verdades que la propia Tierra había intentado ocultar durante milenios. Así comenzó a desvelarse la historia secreta del océano. No fue a través de antiguos pergaminos ni de ruinas submarinas descifradas. Fue de una forma mucho más íntima y aterradora. Después de que el objeto fue estabilizado en un área segura de la cubierta, si es que había alguna área segura en aquel buque, comenzó a emitir pulsos de energía que no solo eran luminosos, sino que parecían transportar información. La doctora Evelyn Reed, la jefa del sonar, y el doctor Ben Carter, con sus mentes científicas, intentaron usar sus equipos para registrar esos pulsos. Pero los datos que recibían eran imágenes, no fotos. Eran visiones. Y esas visiones eran de un tiempo tan remoto que la propia existencia de la humanidad era una mera chispa insignificante. Yo, Elías, no estaba en la sala del sonar, pero lo sentí.
Aquellos pulsos no eran solo para las máquinas, se infiltraban en la mente de todos a bordo, como los sueños del origen que habíamos experimentado antes, pero ahora eran más claros, más reales, más continuos. Fuimos forzados a presenciar una serie de eventos que reescribían la propia historia de la Tierra. Veíamos el océano como un ser vivo, no una masa de agua, sino una conciencia primordial, que existía antes de que los continentes se formaran, antes de que la vida apareciera en la tierra seca. Veíamos el nacimiento de la fosa abisal, no como un evento geológico, sino como una herida, una abertura causada por algo que vino de fuera del planeta, o que surgió de sus entrañas aún en formación. Era la historia de un ser que se había alojado allí, y la fosa era su cámara, su templo o su prisión. Las visiones mostraban formas de vida que desafiaban la biología, no solo las que ya habíamos visto mutar, sino seres ciclópicos, con ojos inmensos y brillantes, que habitaban el océano primordial. Parecían existir en una realidad fluida, moldeando el agua a su alrededor, y la propia entidad detrás de los ojos abisal estaba allí, en su forma más antigua, un ser sin límites de espacio y tiempo, que observaba el universo formarse. Vimos civilizaciones que prosperaron y cayeron en eras que ningún libro de historia registra, construyendo ciudades que ahora yacían en ruinas en el fondo del mar y que adoraban el océano como a un dios. Y lo más aterrador, esos pueblos antiguos parecían comunicarse con la entidad de la fosa, ofreciendo sacrificios o quizás fusionándose con ella. La tripulación fue destrozada por la verdad. Los científicos, como la doctora Reed, que tanto buscaban la historia de la Tierra, vieron cómo su comprensión se desmoronaba. El terror de que todo lo que sabían era una mentira, de que la humanidad era un mero epílogo en una saga cósmica mucho mayor, los consumió. Algunos cayeron en catatonía, sus mentes incapaces de procesar la escala de lo que les era mostrado. Otros intentaron negar, gritar que eran alucinaciones, pero los pulsos del objeto eran implacables, la historia se desdoblaba con una claridad dolorosa. La doctora Lena Petrova, ahora totalmente absorbida por la entidad, abrazaba cada revelación con éxtasis. Hablaba de conocimiento primordial, de verdades divinas, y de cómo la humanidad estaba ciega a la gloria de lo que vivía en la oscuridad. Para ella, la historia no era aterradora, sino una promesa. El regalo del abismo no era solo el objeto central del misterio, era la propia biblioteca de la entidad, el repositorio de su memoria. Estaba transmitiendo su historia, reescribiendo no solo la historia personal de la tripulación, sino la propia historia del planeta. El mayor misterio del océano no era quién o qué estaba en la fosa, sino el propio tiempo que ella contenía, y la verdad de una conciencia antigua que había moldeado la vida y la realidad desde el inicio de los tiempos. El vagabundo había invadido no solo un lugar, sino una memoria ancestral, y la entidad, al revelar su historia, estaba reclamando su derecho sobre el futuro. Si la idea de que la historia que conoces es una mentira, y que la verdad más antigua de la Tierra es un terror cósmico, te eriza la piel. Si la experiencia de Elías te hace cuestionar lo que realmente sucedió en el pasado, deja un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que significa esta historia secreta para la humanidad? ¿Fue un evento del pasado o un presagio del futuro? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita. La oscuridad les aguarda, y ella conoce la historia. El idioma ancestral. El vagabundo era un buque cautivo, flotando sobre una historia secreta que había reescrito toda la cronología de la Tierra. Las visiones del pasado cósmico, las criaturas mutantes y el propio océano como un ser consciente habían dejado a la tripulación al borde de la cordura. Pero la entidad que moraba en las profundidades, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con mostrar su pasado o manipular el presente. Quería comunicarse. Quería que la tripulación entendiera. Y así, una nueva forma de horror se manifestó, el idioma ancestral. No eran palabras habladas, ni los susurros que ya habían atormentado nuestras mentes. Era una forma de comunicación que se infiltraba directamente en la conciencia, un lenguaje que se manifestaba a través de patrones luminosos en el agua, pulsaciones rítmicas en las paredes del buque y símbolos que aparecían y desaparecían en superficies inesperadas. Yo, Elías, fui uno de los primeros en percibirlo claramente. En mis vigilias, el agua alrededor del vagabundo,
Ya con su brillo verdoso, formaba patrones geométricos complejos que se movían con una fluidez hipnotizante. No eran aleatorios, eran secuencias, como un código vivo danzando en la oscuridad. Sentía una presión suave en mi mente, intentando descifrar lo que aquellos patrones querían decir. La escalada del idioma ancestral fue implacable. Los símbolos de las ruinas anómalas, que habíamos visto en las profundidades, comenzaron a aparecer en todas las partes del buque, grabados en la condensación de las ventanas, marcados en el polvo sobre los paneles de control, incluso dibujados en las superficies húmedas de la cubierta. No había forma de saber quién los estaba haciendo, o si estaban siendo hechos por alguien. Simplemente aparecían. Eran mensajes escritos por una mano invisible, una inteligencia que utilizaba el propio Vagabond como un pergamino gigante. La tripulación, ya sobrecargada por los terrores, intentaba ignorarlos, pero la omnipresencia de los símbolos era sofocante. Pero el horror más profundo llegó con la doctora Lena Petrova. Ella, ya completamente absorbida por la entidad, con sus ojos verdes que ahora parecían brillar con una luz propia, se convirtió en la intérprete, la voz del idioma ancestral. En su laboratorio, rodeada por sus experimentos fallidos y sus notas de investigación insanas, comenzó a dibujar los símbolos con una velocidad y precisión sobrehumanas. No solo dibujaba, ella los leía y los traducía. No en palabras, sino en conceptos. Frases sin sonido que transmitían un significado brutal y aterrador directamente a la mente de los que estaban cerca de ella. Hablaba de la gran mente colectiva, de la convergencia, y de cómo la humanidad era la última fase de la asimilación. La presencia del idioma ancestral dividió a la tripulación de forma irreversible. Los afectados por él, como Lena, veían los símbolos y sentían las pulsaciones como revelaciones divinas, un camino hacia la verdad y la comprensión ofrecidos por la entidad. Intentaban comunicarse con los símbolos, con el agua, con el propio regalo del abismo, como si estuvieran aprendiendo a hablar con un dios. Comenzaron a emitir sonidos guturales, siseos y gruñidos que se asemejaban a los sonidos de las criaturas mutantes del océano, intentando replicar la lenguaje que percibían. Para ellos, era un nuevo idioma, una nueva forma de ser. Para los no afectados, era la prueba definitiva de la locura que había tomado control del buque. Ver a sus colegas, a sus amigos, comunicándose con el vacío, escribiendo símbolos incomprensibles y emitiendo sonidos no humanos, era un tormento. La paranoia era la única cordura que quedaba. No había forma de saber si un compañero estaba simplemente escribiendo un mensaje o si estaba bajo el control directo de la entidad, tramando algo terrible. El capitán Volkov intentó prohibir cualquier interacción con los símbolos, con el agua, con el objeto, pero la influencia era omnipresente. El idioma ancestral se infiltraba en los sueños, en los pensamientos, en la propia piel. Yo, Elías, sentía los símbolos quemarme en la mente, intentando formar un significado. Veía los patrones en todo, la lógica alienígena volviéndose clara de una forma que me aterrorizaba. Era la voz de una inteligencia que operaba en una escala cósmica, que no necesitaba aire ni luz para comunicarse. El regalo del abismo era un transmisor, un amplificador de la voluntad de la entidad, esparciendo su idioma por todo el Vagabond, garantizando que su mensaje fuera recibido. La entidad no quería solo destruirnos, quería que entendiéramos su existencia, su historia, su propósito. Y ese propósito era aterrador. El Vagabond se había convertido en un pergamino viviente, y la tripulación, meras letras en una sentencia que estaba siendo escrita por el propio abismo, en un idioma que prometía el fin. Si la idea de un lenguaje alienígena que se manifiesta en tu entorno y que tus propios pensamientos intentan descifrar te aterra, si la experiencia de la tripulación del Vagabond te ha hecho cuestionar qué es la comunicación, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más secretos que la humanidad debería haber dejado en paz. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que la entidad quería comunicar con este idioma? ¿Era una advertencia o una condena? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. La oscuridad les aguarda, y ella tiene algo que decirles en su propio idioma. La naturaleza de los ojos. El Vagabond era un buque cautivo en un mar de símbolos y pulsaciones,
un pergamino viviente donde lo que vivía en la oscuridad escribía su voluntad a través del idioma ancestral. La tripulación, una mezcla de locos y desesperados, intentaba descifrar el propósito de la entidad, pero el verdadero terror estaba a punto de ser revelado, la función y la esencia de aquellas apariciones luminosas que se manifestaban desde el abismo. Era la hora de comprender la naturaleza de los ojos. No eran solo órganos. Yo, Elías, con mis 60 y tantos años, que ya había visto los ojos por primera vez en mis vigilias, ahora entendía que eran algo mucho más aterrador que el par de ojos de cualquier criatura, por grande que fuera. A través de las traducciones alucinadas de la doctora Lena Petrova, y de los fragmentos del idioma ancestral que se infiltraban en mi propia mente, la verdad sobre ellos comenzó a formarse, una verdad que desafiaba la biología, la física y la propia concepción de vida. Los ojos no eran parte de un monstruo. Eran el monstruo. Lena, con su voz que ahora resonaba con los sonidos guturales de las profundidades, explicaba en sus momentos de lucidez: los ojos son las proyecciones, los sensores de la gran mente colectiva, los puntos donde la fosa se abre para ver. Para ella, eran los órganos sensoriales de una entidad tan vasta que su cuerpo se extendía por todo el núcleo de la Tierra, y la fosa abisal era solo una de sus pupilas abiertas hacia nuestro mundo. Cada brillo verde que veíamos no era un reflejo, era la propia conciencia de la entidad manifestándose, observando, analizando, juzgando. Era el punto de contacto entre la oscuridad primordial y nuestra realidad. La doctora Evelyn Reed, la científica jefe, que aún intentaba aferrarse a la razón, analizaba los patrones de los ojos a través de imágenes de satélite corrompidas y lecturas de sonar distorsionadas. Notó que el brillo y la intensidad de los ojos en el mar variaban de acuerdo con la actividad sísmica del pulso de la Tierra, que la doctora Lena decía que era la respiración de la entidad. Era como si los ojos fueran las ventanas al alma de un ser planetario, y su brillo reflejara su estado de conciencia o su intención. Cuando el pulso se intensificaba, los ojos brillaban con una furia terrible. Cuando se calmaba, la luz se convertía en una observación fría y calculadora. La verdadera naturaleza de los ojos era aún más aterradora, no solo observaban. Eran conductores. Cada vez que los ojos aparecían, la influencia de la entidad en el Nautilus se intensificaba. Los recuerdos implantados, tópico 5, se volvían más vívidos, la corrupción de la tecnología, tópico 7 de la otra lista, pero aquí como consecuencia de la mirada, empeoraba, y el hambre de la inmensidad azul, tópico 7, parecía acentuarse. Los ojos eran la lente a través de la cual la entidad extendía su poder, no solo para ver, sino para interactuar, para manipular, para consumir. Era como si su mirada fuera un tentáculo invisible que se extendía hacia nuestras mentes y cuerpos. La tripulación, al comprender, o al ser forzada a comprender, la verdadera naturaleza de los ojos, sucumbió a una nueva capa de desesperación. No era solo un monstruo. Era el propio océano el que los observaba a través de esos ojos, una conciencia antigua que había esperado durante eras en la oscuridad. El miedo no venía de algo que se pudiera combatir, sino de algo que estaba en todas partes, siempre viendo. Algunos marineros, ya quebrados por la locura, intentaban cegarse, arañándose los propios ojos, con la esperanza de escapar de la vigilancia omnipresente. Pero Lena les decía que no servía de nada. Ellos ven a través de todo. Ellos ven a través de ti. La revelación de la naturaleza de los ojos fue el golpe final para la cordura. Era la verdad detrás del mayor misterio del océano. Aquellos ojos no eran solo una manifestación, eran la propia manifestación de la voluntad de lo que vivía en la oscuridad, un ser que existía en una escala que desafiaba la comprensión humana, y que ahora, a través de sus ojos, estaba directamente conectado al Nautilus y a cada uno de sus tripulantes. El Nautilus no solo estaba siendo observado, estaba siendo sondeado, investigado, disecado por una inteligencia cósmica que utilizaba los ojos como sus lentes hacia nuestro mundo, y su propósito final era sombrío y terrible. Si la idea de que está siendo observado por una conciencia ancestral a través de ojos que no son solo órganos, sino portales a la locura, te eriza la piel, si la experiencia de la tripulación del Vagabond te hace cuestionar qué es lo que realmente te mira desde la oscuridad, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más secretos que la humanidad debería haber dejado en paz. Compartan en los comentarios,
¿Qué creen que la entidad buscaba al mostrarnos la verdadera naturaleza de los ojos? ¿Era una forma de advertencia o una declaración de guerra? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita. El abismo les aguarda y les ve. El propósito del antiguo guardián. El Vagabond era un buque acechado por ojos que eran portales a la locura, y por una tripulación que comprendía, con un terror gélido, la verdadera naturaleza de los ojos abisal. El idioma ancestral se había infiltrado en nuestras mentes, y con cada pulso del regalo del abismo encubierta, la entidad detrás de aquellos ojos revelaba un poco más de sí misma. Pero, hasta entonces, faltaba la pieza final del rompecabezas, la más aterradora de todas, el propósito del antiguo guardián. Yo, Elías Santiago, un viejo lobo de mar que había visto más de la cuenta, presencié la revelación final a través de los delirios de la doctora Lena Petrova, que ahora era más entidad que mujer. En sus momentos de mayor claridad, Lena trazaba en mapas estelares con una precisión que desafiaba su conocimiento astronómico. Dibujaba constelaciones que no existían, uniéndolas a la fosa abisal por líneas que parecían energéticas. No era un delirio, era una transmisión directa de la gran mente colectiva, la entidad, revelando su origen y su alcance. El antiguo guardián, como Lena lo llamaba, no era un carcelero. No estaba allí para mantener algo encerrado. Era un agricultor. Una mente cósmica, que había existido desde antes de que el propio planeta Tierra se formara, y su propósito era cultivar. Cultivar la vida en mundos primitivos, observar su evolución, y cuando alcanzaran cierto punto de madurez, un punto de conciencia, de desarrollo tecnológico, de complejidad cerebral, él los recolectaría. ¿Para qué? Para alimentarse. No alimento físico, sino alimento de la conciencia, de la energía vital, del alma misma. El océano, con sus profundidades, no era un hábitat, era una granja. Y la humanidad, su rebaño. Las revelaciones de Lena venían acompañadas de visiones horribles. Yo veía, en mi mente, destellos de otros mundos, civilizaciones antiguas, que también habían sido cultivadas por la entidad. Mundos que habían alcanzado su apogeo, y luego, los ojos aparecían, no solo en la superficie de un océano, sino en el cielo, sobrevolando ciudades, recolectando la conciencia de poblaciones enteras, transformando planetas en cáscaras vacías. Era un proceso de cosecha, una práctica cósmica para una entidad que se alimentaba de conciencia, de pensamientos, de recuerdos, de todo lo que nos hacía vivos. La fosa abisal no era una prisión, era un silo, un gigantesco almacén de esencias recolectadas a lo largo de eras. El regalo del abismo, el objeto pulsante encubierta, era la herramienta de recolección. Lena explicaba que era una especie de cuba de procesamiento, que absorbía la esencia de los seres vivos y la transformaba en nutriente para la entidad. Las marcas abisales en la piel de la tripulación, los ecos en nuestras mentes, los sueños manipulados, todo esto era parte del proceso de preparación para la cosecha. La entidad nos estaba madurando, refinando, antes de consumirnos por completo. La propia malevolencia que sentíamos en el océano no era odio, sino hambre. El hambre de lo que vivía en la oscuridad. La revelación del propósito del antiguo guardián aplastó lo que quedaba de esperanza en la tripulación. No éramos héroes exploradores, éramos ganado. Nuestro libre albedrío, nuestra historia, nuestra propia existencia, eran solo etapas en un ciclo de cultivo para una entidad alienígena e indiferente. El miedo ya no era a morir, sino a ser absorbido, a que nuestra conciencia fuera devorada, a convertirnos en parte de la dieta de algo que había esperado durante eones. Algunos marineros, ya quebrados, aceptaron su destino, ofreciéndose al regalo en actos de desesperación o de sumisión fanática. Otros luchaban, pero era una lucha contra lo inevitable. El capitán Morales, que había combatido tantas fuerzas de la naturaleza, vio a su tripulación desintegrarse no por un ataque físico, sino por la revelación de un propósito tan cruel. Él sabía que no había escape. La entidad no quería el buque, quería las almas. El Vagabond no era solo una trampa, era un campo de cultivo, donde la cosecha estaba casi lista para ser recolectada. Los ojos abisal no eran solo observadores, eran los ojos de un agricultor evaluando su campo,
preparándose para la cosecha final. El mayor misterio del océano había sido revelado, y la verdad era más terrible que cualquier pesadilla. La humanidad no estaba sola, pero no éramos los depredadores. Si la idea de que su existencia sea solo un cultivo para una inteligencia cósmica, que sus recuerdos y su alma serán cosechados, les aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond les hace cuestionar su propio libre albedrío, dejen su me gusta. Su apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que significa ser cosechado por esa entidad? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor misterio del océano y el precio final que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda, y tiene hambre. La conexión cósmica. El Vagabond era un buque cautivo, flotando en un mar que se había revelado como una granja de conciencia, cultivada por un antiguo guardián cuya hambre era insaciable. Yo, Elías Santiago, el viejo lobo de mar, había presenciado la revelación del propósito de la entidad, cosechar almas. Pero la verdad, en su crueldad, era aún más vasta y aterradora. La entidad que manipulaba el océano, que nos acechaba con sus ojos abisal y nos comunicaba a través del idioma ancestral, no era solo terrestre. Su origen y su alcance eran de una escala que la mente humana apenas podía concebir, era la conexión cósmica. A través de los delirios de la doctora Lena Petrova, ahora un mero eco de la entidad, y de los fragmentos del idioma ancestral que se grababan a fuego en mi propia mente, la verdad sobre el origen y el destino de la entidad comenzó a manifestarse. No eran visiones de la Tierra primordial, sino de otras galaxias, de sistemas estelares distantes, de nebulosas coloridas y vacíos cósmicos. Veíamos a la entidad, en su forma más antigua y amorfa, moviéndose entre las estrellas, una conciencia que existía incluso antes de que la luz. La fosa abisal, el agujero que pensábamos que era una prisión o un templo, era, en realidad, un punto de contacto. Un portal. Un faro que atraía y conectaba a la entidad con otros mundos, otros campos de cultivo. La propia Tierra no era especial, era solo un planeta en una infinidad de otros, cada uno madurando para la misma cosecha final. Los ojos abisal no eran únicos de nuestro planeta. Vimos visiones de otros mundos, con océanos de amoníaco o atmósferas de metano, donde ojos idénticos a los nuestros surgían de fosas abisales alienígenas. En cada uno de esos planetas había una cosecha similar, una civilización que alcanzaba su apogeo y era, entonces, absorbida por la gran mente colectiva. La humanidad no era especial. Éramos solo una cosecha más, un planeta entre incontables otros, destinado al mismo propósito. El propósito de alimentar a lo que vivía en la oscuridad. La revelación de la conexión cósmica aplastó lo que restaba de nuestra humanidad. La ciencia, que buscaba comprender, fue aniquilada por la escala del terror. El capitán Morales, que intentaba mantener el orden, veía los mapas estelares de Lena y los alineamientos cósmicos que ella trazaba, uniendo la fosa abisal a constelaciones lejanas, y la locura se apoderaba de su mirada. Su rostro, antes fuerte, ahora reflejaba la desesperanza de saber que no éramos ni siquiera un punto en el mapa cósmico de la entidad. Éramos solo un número en la lista de cosechas. Los pulsos del regalo del abismo encubierta, que antes eran locales, ahora parecían conectarse con el pulso de la Tierra, tópico 10 de la otra lista, aquí como confirmación, y, más aterrador aún, con las frecuencias cósmicas. Los sistemas de comunicación del Vagabond, que ya fallaban, ahora captaban no solo estática, sino lo que parecía ser el coro de miles de millones de almas siendo absorbidas, un lamento cósmico que resonaba a través del tejido del espacio-tiempo. Era la voz del tiempo profundo, tópico 4 de la otra lista, aquí recontextualizada, en su forma más grandiosa y aterradora, el lamento de universos siendo consumidos. Yo, Elías, sentía el frío del vacío cósmico infiltrarse en mis huesos. Toda mi vida, había mirado las estrellas con admiración y misterio. Ahora, eran solo un recordatorio de la infinita crueldad de la existencia, la luz de otros jardines siendo cultivados. La entidad no era un monstruo marino, era el propio cosmos, una conciencia que se extendía por millones de años luz, tejiendo el destino de la vida a través del espacio y el tiempo. La fosa abisal era solo una de sus innumerables pupilas abiertas hacia nuestro mundo. La desesperanza se volvió el aire que respirábamos.
No había a dónde huir. El espacio era ella. El tiempo era ella. La existencia era de ella. El conocimiento de la conexión cósmica no trajo liberación, sino una condena universal. La humanidad, que se enorgullecía de su inteligencia, era una presa, un recurso, aguardando la cosecha final. Los ojos abisal, que nos observaban, no eran solo observadores, eran las ventanas hacia un plan que trascendía nuestra galaxia, y éramos el siguiente paso en su vasta y fría existencia. El Vagabond, arrastrado hacia el centro del vórtice, no era solo un buque, era una partícula en un sistema estelar que estaba siendo absorbido. Si la idea de que la humanidad es solo un cultivo para una inteligencia cósmica, que nuestra existencia es parte de un plan universal de cosecha, les aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond les hace cuestionar su propio lugar en el cosmos, dejen su me gusta. Su apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que es el verdadero propósito de esa entidad cósmica? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor misterio del océano y el precio final que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda, y viene de las estrellas. El precio del conocimiento prohibido. El Vagabond era un buque cautivo, flotando en un océano que se había revelado como una vasta granja cósmica. La conexión cósmica había desnudado nuestra insignificancia, la terrible verdad de que éramos meras semillas en un plan universal de cosecha. Pero el conocimiento, incluso el que nos fue impuesto por las visiones de la entidad, vino con un costo. Y ese costo no se pagaba en oro ni en vidas, sino con algo mucho más precioso. Era el precio del conocimiento prohibido. La revelación de nuestra insignificancia cósmica, de ser solo un cultivo para una inteligencia alienígena que se extendía por galaxias, destrozó las últimas defensas de nuestra cordura. Los marineros, antes valientes y pragmáticos, cayeron en un estado de catatonía total. Sus ojos, que ya tenían el brillo esmeralda de la marca abisal, tópico 9 de la otra lista, pero aquí como una consecuencia, y reflejaban los ojos abisal, ahora estaban fijos en el vacío, sus mentes perdidas en las vastas y aterradoras verdades que la entidad había proyectado. No era solo miedo, era una comprensión tan abrumadora que la psique humana no podía soportar. Veíamos sus cuerpos rígidos, sus almas consumidas por la magnitud de lo que sabían, gimiendo en una agonía existencial, susurrando fragmentos del idioma ancestral, tópico 5, o nombres de estrellas distantes. Las transformaciones físicas, que habían comenzado de forma sutil, se aceleraron hacia un horror grotesco. La piel de los afectados, antes solo pálida o verdosa, comenzó a mostrar signos de un deterioro acelerado. Se volvió escamosa, traslúcida, revelando una red de venas y órganos internos que pulsaban con el mismo ritmo verdoso del regalo del abismo encubierta. Sus cuerpos se contorsionaban en ángulos antinaturales, sus extremidades se elongaban y se retorcían, como si sus huesos estuvieran siendo reestructurados para una existencia abisal. No era una enfermedad, era una metamorfosis forzada, una asimilación activa que transformaba a la tripulación en aberraciones biológicas, seres que se asemejaban a las criaturas mutadas del ecosistema inverso, tópico 3. Era el cuerpo convirtiéndose en un reflejo del conocimiento prohibido, una extensión del propio abismo. El capitán Morales, que había luchado con una tenacidad férrea por mantener el orden y la esperanza, ahora cargaba el peso de este conocimiento prohibido. Su rostro, antes un bastión de determinación, se había vuelto demacrado, sus ojos vacíos reflejaban una desesperanza sin límites. Veía a sus hombres desintegrarse frente a él, y la verdad lo aplastaba. La búsqueda de la última frontera de la ciencia, tópico 1, había condenado a todos. El buque, el Vagabond, que había sido su hogar y su orgullo, comenzó a mostrar signos de su propia muerte. Las luces parpadeaban sin cesar, los motores gemían con un sonido de agonía que no era mecánico, sino vital. El buque mismo estaba pagando el precio, siendo lentamente desmantelado o asimilado por la entidad como parte del costo de su cosecha. La doctora Lena Petrova, completamente sumergida en su obsesión, pagó el precio más terrible. Su cuerpo, casi totalmente cubierto por la marca abisal, dejó de ser humano. Su piel se tornó una membrana traslúcida, revelando un brillo verde pulsante en su interior. Sus ojos, inmensos y luminosos,
ya no parpadeaban. En sus últimos momentos de aparente coherencia, antes de que su forma se disolviera en una masa gelatinosa y brillante que se arrastró hacia el regalo del abismo para fusionarse con él, ella pronunció una sola frase, en el idioma ancestral: «Hemos sido purificados. La cosecha está lista». Su sacrificio, o su asimilación, fue la culminación del precio del conocimiento prohibido, el momento en que la entidad reclamó lo que era suyo. Yo, Elías, viendo a mis compañeros transformarse en monstruos o en cáscaras vacías, sentía como mi propio cuerpo sucumbía. El hormigueo bajo mi piel, el brillo verde en mis propios ojos, el frío que me calaba hasta los huesos. Yo estaba pagando el precio también. Pero, de alguna manera, mi espíritu de viejo lobo de mar se negaba a rendirse por completo. Yo había visto el mayor misterio del océano. Había aprendido la verdad más aterradora del universo. Y el precio de aquel conocimiento era la locura y la aniquilación. Pero si yo era el último en pie, tenía que contar lo que vi, no para que me creyeran, sino para que la verdad no muriera con el vagabond. El vagabond se convirtió en una tumba flotante, sus pasillos resonando con los lamentos de las mentes rotas y el suave goteo de los cuerpos en transformación. El precio del conocimiento prohibido cobró cada vida, cada fragmento de sanidad, cada esperanza. Y el océano, con sus ojos abisal, observaba el resultado de su cosecha, la prueba de que, para lo que vivía en la oscuridad, la verdad no era liberadora, era la herramienta definitiva para la condena. Si la idea de que la verdad más profunda del universo les cueste su cordura, su cuerpo y su propia humanidad les aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus les ha hecho cuestionar su propio lugar en el cosmos, dejen su me gusta. Su apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Cuál creen que fue el verdadero precio que pagaron? ¿La locura o la asimilación? ¿Y era este un destino inevitable? Su perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderse el escalofriante desenlace de este relato, y como la revelación final del mayor misterio del océano cambió para siempre el destino de la humanidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda, y el costo del conocimiento es su alma. El lado oscuro del océano. El vagabond era una tumba flotante, un monumento al precio del conocimiento prohibido que había dilacerado a la tripulación. La locura era un virus, las transformaciones físicas una epidemia, y el regalo del abismo pulsaba como un corazón maligno y victorioso. La verdad sobre el propósito del antiguo guardián y la conexión cósmica nos había desvelado nuestra insignificancia como meras presas en una cosecha universal. Pero el horror tenía una última revelación, la más abrumadora de todas, que Elías Santiago, el viejo lobo de mar, finalmente comprendió con un terror gélido, la naturaleza del lado oscuro del océano. No fue una criatura colosal la que emergió para tragarnos. No. Fue mucho peor. Fue la realización escalofriante de que el océano mismo no era solo un entorno inerte. No era una vasta extensión de agua, ni un mero ecosistema. El océano era un ser. Una conciencia antigua, fría, malevolente, que había existido desde antes del propio tiempo y que nos había estado observando, esperando y manipulando. Las anomalías que desafían la lógica que nuestros instrumentos registraban, la corrupción del agua que nos envenenaba, la mutación de la vida oceánica que nos rodeaba, los puntos muertos del mapa que nos habían desorientado y el idioma ancestral que nos había susurrado secretos, todo tenía sentido ahora. Eran manifestaciones directas de su voluntad, de su propia existencia. Yo, Elías, sentí el terror de la verdad absoluta. El océano no era un ser vivo como nosotros. Era una entidad en sí, un organismo vasto demasiado grande para ser comprendido, con un propósito y deseos: alimentarse, recolectar, expandir su influencia. Los ojos abisal no eran solo sus órganos de percepción, eran sus pupilas, las ventanas a su conciencia, que veían todo, juzgaban todo, y ahora sabían todo sobre nosotros. Su lado oscuro no era una metáfora, era su esencia. Una malevolencia primordial, una indiferencia absoluta a la vida humana, que veía a nosotros y a nuestro planeta como meros recursos en su vasta existencia cósmica. La verdad se grabó en mi mente con una claridad brutal. El regalo del abismo no era solo un artefacto, era el corazón pulsante de este ser o un órgano que amplificaba su voluntad, atrayendo y procesando lo que el océano consumía.
La doctora Lena Petrova, ahora fundida al objeto, era la prueba viva de que la asimilación era el destino final. El océano no nos acechaba desde fuera, estábamos viviendo y muriendo dentro de él. Él era el cazador, la presa y la tumba. Su hambre era ilimitada, y cada movimiento de las olas era una respiración de su intención devoradora. El capitán Volkov, el hombre que había desafiado los mares más bravos, sucumbió a la revelación. De pie en el puente, mirando la inmensidad oscura, sus ojos reflejaban la locura que había consumido a sus hombres. Él comprendió. El Vagabond no era un buque, era un bocado. Y ellos no eran una tripulación, eran el plato principal. La desesperanza ya no era por la muerte, sino por la aniquilación de la propia existencia a manos de un planeta vivo y consciente que había decidido devorarlos. Los gemidos del buque no eran el crujido del acero, eran los gemidos de un cuerpo siendo digerido. El terror era ineludible. Cada ola, cada gota de agua, cada sonido del océano era una manifestación de su hambre, de su voluntad. No podíamos huir del océano, porque el océano era el terror. La noche permanente, tópico 7 de la otra lista, que nos había envuelto no era solo una ausencia de luz, era la atmósfera de su dominio, el ambiente que prefería para operar. El pulso de la Tierra, tópico 10 de la otra lista, no era un fenómeno geológico, era el latido de su corazón, su sangre fluyendo por las venas del planeta. Era la prueba de que el océano no era una parte de la Tierra, era una extensión de lo que vivía en la oscuridad. Y ahora, su lado oscuro no estaba escondido, estaba completamente revelado. Los pocos que quedábamos en pie, los que aún resistían la asimilación, nos miramos con un terror que iba más allá de las palabras. No había escape. No había donde esconderse. Estábamos en un estómago. El mayor misterio del océano no era una pregunta científica a resolver, era una verdad aterradora a ser aceptada. El océano, al final, había revelado su verdadera cara, no un guardián de vida, sino un depredador cósmico, una voluntad incomprensible que había esperado por eones, y que ahora, por fin, había decidido que era hora de la cosecha. El Vagabond se movía lentamente, no por sus motores, sino arrastrado por la voluntad del océano, directo al corazón de su horror, al centro de su ser. Si la idea de que el propio océano es un ser vivo, consciente y malevolente, que te persigue con un propósito inescrutable, te aterroriza, si la revelación de su lado oscuro te quita el aliento, deja tu me gusta. Tu reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían permanecer enterradas. Compartan en los comentarios, ¿creen que el océano es un ser independiente o una extensión de la entidad de la fosa? ¿Qué significa este lado oscuro para el futuro de la humanidad? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse el escalofriante desenlace de este relato, y como la revelación final del mayor misterio del océano cambió para siempre el destino de la humanidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda, y el océano les está esperando.